Perdón, pero no se escucha nada. ¿Ustedes escuchan? No, doctora. Ah, Doctora, disculpe, yo le estoy ayudando a proyectar la pantalla a mi compañera. Eh, Tal vez está teniendo problemas con la conexión. A ver, ayúdala un cachito, a ver. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, eh, bueno, el día de hoy vamos a empezar con el tema, ¿Doc? ¿Puedo? Sí, Herminia, empieza nomás. Bueno, hoy día, buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre parasitosis intestinal. Siguiente, por favor. Bueno, bueno, vamos a empezar diciendo que la parasitosis intestinal es prácticamente muy frecuente, ¿no? Sobre todo en países en desarrollo, donde los más vulnerables son los niños. Además, hay que considerar que las parasitosis intestinales tienen efectos negativos en los niños, ¿no? Sobre todo en su crecimiento y desarrollo, en su desarrollo motor y cognitivo. Bueno, se dice que las parasitosis, ¿no? Sobre todo los protozoos, em, causan diarreas, ¿no? Causan diarreas donde es la segunda, perdón, em, las diarreas son la segunda causa de morbimortalidad en menores de 5 años, producidas por protozoos. Bueno, también hay que considerar que en pacientes inmunocomprometidos, las parasitosis prácticamente actúan de forma oportunista, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, definición. Se define a las parasitosis intestinales como infestaciones producidas por parásitos cuyo hábitat natural es el aparato digestivo de las personas y animales. Siguiente, por favor. Bueno, epidemiológicamente hablando,
se considera, ¿no?, que más de 2 billones de personas en todo el mundo viven, ¿no?, con algún tipo de parasitosis intestinal, ya, sobre todo en países en desarrollo, como el nuestro, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, hay un 20 a 30% de los latinoamericanos que están infectados con parásitos intestinales, que se transmiten sobre todo por el suelo, y que esta cifra aumenta hasta en un 50% en barrios pobres e incluso puede llegar hasta un 95% en las culturas indígenas. En Bolivia se estima que hay aproximadamente 17 especies de parásitos como productores potenciales de infecciones intestinales en humanos. Entre ellos tenemos 5 protozoos y 12 helmintos. Siguiente, por favor. Ya. La epidemiología en Bolivia. Se considera que hay 65% de la población boliviana es multiparasitaria, de los cuales el 16% tiene carga parasitaria de moderada a gran intensidad. En los niños se considera que el 50% de los niños tienen parasitosis y de los cuales la mitad va a presentar síntomas. Aquí podemos ver unos cuadritos, ¿no?, hablando de Bolivia, ¿no?, sobre la prevalencia de protozoos y helmintos. En la región andina o altiplano, altiplánica de Bolivia, se considera que menor al 20% hay la prevalencia de protozoos y menor al 10% de helmintos. Aquí podemos ver que hay en la zona altiplánica de Bolivia la prevalencia sería de los protozoos, ¿no?, sobre los helmintos. En los valles o yungas, ¿no?, la prevalencia de protozoos es menor al 30% y de los helmintos menor al 60%. Aquí vemos una mayor prevalencia de los helmintos, ¿no?, en la región de los valles. Y en la región en el área tropical y amazónica de Bolivia, la prevalencia de los protozoos es menor al 40% y de los helmintos menor al 90%. Nuevamente podemos ver aquí que existe una prevalencia de los helmintos. Bueno, entre los protozoos más frecuentes, ¿no?, tenemos a los Blastocystis hominis, al Entamoeba coli y a la Yardia lambda. Y entre los helmintos más frecuentes tenemos a la Trichuris trichura, Ascaris lumbricoides y a las uncinarias. Bueno, entre los factores de riesgo. Herminia, ¿en tu ameba coli o en tu ameba histolítica? Doctora, Entamoeba coli es, doctora. Histolítica. La Eh, coli, la entoameba coli no es mala, es saprófita. La que es patológica es la entoameba coli. No digo la entoameba histolítica. sí, doctora. Es, Ya, siga. ya. Entre los factores de riesgo, podemos ver los factores de riesgo por la contaminación fecal, ¿no?, cuando las personas prácticamente hacen sus necesidades en los campos, en sí, en el suelo, ¿no? También tenemos las condiciones ambientales, ¿no?, como los climas cálidos y tropicales que prácticamente favorecen la maduración y la sobrevivencia de los parásitos, ¿no? Son adecuados para su reproducción también. También tenemos el área rural, ¿no? En el área rural no hay acceso al agua potable, el hecho de no tener alcantarillado, ¿no? Son también condiciones que predisponen. También tenemos la deficiencia de higiene y educación, ¿no? Prácticamente en la
higiene prácticamente es por, tal vez no tienen acceso al agua, como dijimos, pero la educación ya depende, ¿no?, de la persona, ¿no? El hecho de tener, ¿no?, entender que es muy importante mantener la limpieza, ya que si no es así, prácticamente nos predisponemos, ¿no?, a enfermarnos de cualquier parásito. Bueno, entre las costumbres de alimentos hay que considerar, ¿no?, en este caso, el lavado de los alimentos, eh, el tomar el agua, ¿no?, agua hervida, el hecho de no lavarse las manos, el comer carne o sea, no bien cocida. En sí, esos factores predisponen también a la parasitosis. Entre las condiciones socioeconómicas están, ¿no?, el nivel, ¿no?, podría decirse, la pobreza, ¿no?, donde las personas no tienen prácticamente, como ya hemos mencionado, ¿no?, no tienen acceso al agua, no tienen acceso a un baño, a un baño, no tienen buenas condiciones de vida, no tienen una buena o una casa eh, estructuralmente adecuada, viven el piso es de tierra, en sí muchos factores que predisponen, ¿no? Eh, También tenemos otro factor que sería la inmunosupresión, ¿no? En pacientes que, por ejemplo, los desnutridos, los pacientes con cáncer, los pacientes con VIH, son prácticamente, como decía una vez la doctora, ya es un foco de infección, digamos, ¿no? Ahora, la migración humana también es otro factor muy importante, ¿no? Ya que, como hemos mencionado, dependiendo del área geográfica, hay ciertos parásitos que son prevalentes, por ejemplo, en el altiplano, y hay ciertos parásitos que son más prevalentes en la zona del valle, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Siguiente, por favor. Bueno, las formas de ingreso del parásito. Bueno, el parásito puede ingresar a nuestro organismo a través de, ¿no?, la ingesta del huevo del parásito, a través de los alimentos y las bebidas que están contaminadas. El otro modo sería a través de las manos sucias que nos llevamos a la boca. Por lo general los niños, ¿no?, siempre se están llevando las manos a la boca. Y otra forma sería el caminar descalzo, sobre todo en la tierra contaminada, ¿no? Muchas veces nos sacamos los zapatos y, bueno, caminamos en el césped, pero, ¿no?, o en la arena, ¿no? Pueden estar contaminados con huevos de parásito o formas larvarias. Siguiente, por favor. Terminología. Vamos a hablar un poquito de la terminología, diciendo, ¿qué es parasitismo? El parasitismo es la relación entre el parásito y el huésped. Ahora, ¿qué es parásito obligatorio? El parásito obligatorio prácticamente es el parásito que vive dentro del organismo del huésped, ¿no? Es la única forma en la que puede sobrevivir y reproducirse. Bueno, ¿qué es el parásito facultativo? El parásito facultativo es aquel parásito que, además de vivir, ¿no?, dentro del organismo del huésped, tiene una vida libre, o sea, fuera del organismo del huésped. Bueno, ahora, ¿qué es huésped definitivo? No, el huésped definitivo es aquel que alberga, ¿no?, al parásito en su forma adulta. ¿Y qué es el huésped intermediario? Es aquel que alberga al parásito en su forma larvaria. Siguiente, por favor. Bueno, la clasificación. Los parásitos se clasifican en dos grupos, ¿no? Tenemos el grupo de los protozoos y el grupo de los helmintos. En el grupo de los protozoos tenemos
a las amebas como la entamoeba histolítica, a los flagelados como la Giardia lamblia y duodenal, a los coccidios como el Cryptosporidium parvum, al Sarcocystis hominis y entre otros tenemos al Blastocystis hominis. Ahora, entre los helmintos intestinales tenemos dos grupos, a los nemátodos y a los platelmintos, entre ellos los cestodos. Entre los nemátodos tenemos a las Ascaris lumbricoides, al Trichuris trichura, al Enterobius vermicularis, al Strongyloides estercoralis, a las uncinarias, donde tenemos al Ancylostoma duodenal y al Necator americano. Ahora, en el grupo de los platelmintos, los céstodos, tenemos, ¿no?, a la Taenia solium, a la Taenia saginata, a la Immunoleptis nana o diminuta, al Echinococcus granulosum, al Dipidilium canino y al Dipilobotium lato. Siguiente, por favor. Bueno, entre las características generales de los protozoos, hay que considerar que estos son organismos unicelulares eucariotas. Entre algunas de sus formas de presentación tenemos, ¿no?, por ejemplo, aquí al trofozoito de la Giardia, a un quiste de Hidatidae, a un ooquiste de Cryptosporidium, a un esferozoito de Plasmodium falciparum, a un merozoito de Plasmodium falciparum también. Y en su forma de reproducción de estos protozoarios puede ser de forma sexual o asexual. Siguiente, por favor. Bueno, los protozoos, como ya dijimos, ¿no?, se clasificaban, según su movimiento en ciliados, como los paramecios, los flagelados, como el trypanosoma, los rizópodos, como las amebas, y los esporozoos, como el plasmodium. En todo caso, nosotros vamos a enfocarnos en los rizópodos, que son las amebas. Siguiente, por favor. Bueno, los protozoos, su vía de transmisión es, ¿no?, por el fecalismo, como dijimos ya, la contaminación del suelo con las heces fecales. También puede ser a través del agua. Muchas veces en ciertos lugares las personas defecan a la orilla del río, ¿no? Entonces es otro modo de transmisión también. A través de los protozoos, como dijimos, las moscas, las cucarachas, ¿no?, también transmiten los protozoos. Las transfusiones también son un modo de transmisión. La leche materna también es un método de transmisión. También tenemos la vía transplacentaria y la contaminación directa por las mucosas. Siguiente, por favor. Bueno, entre los protozoos, vamos a hablar sobre los protozoos más frecuentes, ¿no? La Giardia lamblia, conocida como Giardiasis, ¿no? La clínica aparece entre los 7 y 14 días. Tiene un tamaño de 9 a 21 micrómetros. Bueno, tiene dos fases, ¿no?, la fase aguda y la fase crónica. En la fase aguda, el paciente va a estar, ¿no?, con malestar general, dolor abdominal, cólicos, distensión, náuseas. La diarrea es acuosa con moco y restos de alimentos, flatulencia, unas heces malolientes y grasosas. Además va a tener una hiporexia, constipación, intolerancia a la lactosa. Eso en la fase aguda. Ahora, si esto pasa a una fase crónica, prácticamente el paciente va a tener una diarrea crónica con esteatorrea, poca ganancia de peso y incluso puede tener retardo en el crecimiento. Además, una anemia ferropénica. ¿Qué es esteatorrea, Herminia? Doctora, son heces grasosas. Ya. ¿Cuál es la otra característica de las deposiciones por Giardia, aparte de que son esteatorreicas? Son heces
malolientes, doctora, y Malolientes, ¿qué más? eh, por lo general, si tiene una diarrea, es una diarrea con moco y restos de alimentos. Ya es moco, ¿no ve? Y tiene restos de alimentos. ¿Cómo se llama cuando tiene restos de alimentos? ¿Cómo te reporta el copro parasitológico? Mm, ¿Cómo se no me llama acuerdo. cuando tiene? ¿Mm? Doc, no recuerdo, doc. A ver, alguien del club, ¿cómo se llama cuando hay restos de alimentos en las heces? En el copro parasitológico, ustedes no han visto el informe de heces lientéricas. Sí, 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 doc, hemos visto. Eso quiere decir que son heces con restos de alimentos, ¿ya? Cuando ustedes escuchen lientérico, quiere decir restos de alimento, y eso es típico de la yardiasis, ¿ya? Sigue, Herminia. Bueno, en su ciclo biológico de la yardiasis, bueno, no ve, bueno, nosotros, o sea, las personas se contaminan, bueno, se infectan cuando consumen alimentos que estén contaminados con la, mm, con el parásito, ¿no? Ya sean frutas, verduras, el agua contaminada, ¿no? De modo que el quiste ingresa a nuestro organismo, llega, este quiste tiene una pared muy gruesa, ¿ya? De modo que cuando llega al intestino, el jugo gástrico del intestino no la mata, prácticamente solamente debilita su pared y hace que a nivel del intestino ésta se rompa. Entonces se liberan los trofozoitos, ¿no? Por lo general, por cada quiste van a liberarse dos trofozoitos, ¿no? Estos trofozoitos son los que se adhieren, ¿no? O sea, se unen sí, se agarran de la pared del intestino y evitan que prácticamente se absorban los nutrientes y alimentos, proteínas, minerales y nos causen lo que sería, ¿no? Lo que mencionamos, los signos y síntomas que mencionamos de que la persona a largo plazo ya no gane peso y encima tenga tarde en el crecimiento, ¿no? Hay un síndrome de mala absorción. Sí, síndrome de mala absorción. Bueno, después bueno, eh, los, los quistes son eliminados, ¿no? A través del cuerpo por las heces y nuevamente se repite el ciclo, ¿no? Si uno no se lava las manos, prácticamente va a llevar las manos otra vez a la boca y de la boca otra vez el, el quiste va a ingresar a nuestro estómago y ahí el trofozoito y todos los signos y síntomas. Prácticamente la contaminación es mm, ano, mano, boca. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, la entamoeba histolítica, conocida como amebiasis, ¿no? Nos dice que en el 90% de los casos es asintomático y solo un 10% presentan síndromes clínicos. Se considera de que 10 quistes o 10 parásitos ya van a dar origen a los signos y síntomas. Clínicamente vamos a tener a un paciente, ¿no? Con mal estado general, dolor abdominal, incluso en ambas fosas ilíacas puede estar el dolor, ¿no? La diarrea va a ser leve, que puede pasar a una disentería grave. El paciente va a tener pujo y tenés, además va a tener astenia, adinamia, va a tener una fiebre de 39 grados y una pérdida de peso. Ahora, si
Bueno, en caso de que haya una amebiasis invasiva aguda o crónica con producción de lesiones, nos va a dar origen a una colitis amebiana no disentérica, o si no, nos puede dar origen a una colitis fulminante amebiana disentérica. Además, el paciente puede presentar una tifloapendicitis amebiana o un megacolon tóxico, o puede presentar una perforación intestinal que puede causar peritonitis. También puede tener un absceso hepático amebiano extraintestinal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el ciclo biológico es igual, ¿no? El paciente infectado con el parásito libera, ¿no?, los quistes a través de las heces, y uno se infecta a través de consumiendo alimentos contaminados con estos quistes, ¿no? O agua contaminada con estos quistes. Estos ingresan a nuestro organismo y dan origen prácticamente a los trofozoitos. Estos trofozoitos, del mismo modo igual que la giardia, ¿no?, nos van a producir síndrome de mala absorción, causándonos la sintomatología que ya habíamos mencionado. Siguiente, por favor. El Cryptosporidium parvo también tiene una clínica, ¿no? Puede ser asintomático o puede presentar signos y síntomas. Tenemos una diarrea leve, autolimitada entre 7 a 10 días, un dolor abdominal, fiebre y pérdida de peso. Sobre todo, este tipo de parásito, sobre todo ¿cómo se diría? Es más agresivo en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Puede causar puede tener una diseminación extraintestinal. Sobre todo puede afectar, ¿no?, al aparato respiratorio y causar un síndrome de mala absorción. Y como afecta más que todo a pacientes inmunocomprometidos, puede llevar incluso a la muerte, ¿no?, a estos pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, una persona infectada libera, ¿no?, los ovocitos de pared gruesa por las heces. A través por lo general, se contagia, ¿no?, a través del agua. Cuando uno toma agua contaminada, alimentos contaminados con estos oocitos, y ingresa a nuestro organismo, ¿no? Ingresa a nuestro organismo dentro de nuestro intestino, tiene dos ciclos de reproducción, ¿no? Un ciclo asexual y otro ciclo sexual, dando origen a los microgametocitos y a los macrogametocitos, que dan origen a los cigotos. Estos dan origen a los oocitos de pared gruesa y los oocitos de pared delgada. Los oocitos de pared delgada son los que causan autoinfección, ¿ya? Y los oocitos de pared gruesa son los que son eliminados a través de la heces, ¿no? Y se repite el ciclo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Sarcocistis hominis. Bueno, ese también es un parásito oportunista, ¿no? Como el Blastocitis. anterior.
Blastocystis hominis, ¿no es? Doc, ay, hay dos, doc. Es este siempre, Sarcocistis hominis. El siguiente, el que viene, es el Blastocystis hominis. Sigue, sigue. Ya. Eh, Igual que el anterior, este es un parásito también oportunista de pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Como ya mencionamos, los pacientes desnutridos, pacientes con VIH, pacientes con cáncer, pacientes incluso con insuficiencias renales crónicas, ¿no? También pueden ser asintomáticos o puede presentar una clínica. Em, Puede presentar un síndrome digestivo y un síndrome muscular. En el síndrome digestivo va a presentar una diarrea leve paciente, que también es autolimitada, no mayor a 10 días, dolor abdominal, náuseas, vómito, tenesmo, el prurito anal, sangre en las deposiciones y eosinofilia periférica. Y ahora, si presenta un síndrome muscular, el paciente va a haber una miositis con fiebre, mialgias, broncoespasmos, prurito, linfadenopatías, nódulos subcutáneos. Siguiente, por favor. Bueno, el ciclo inicia de igual modo cuando se liberan, ¿no? Se liberan a través de las heces los quistes con pared gruesa. em, y nosotros no somos las personas somos los que ingerimos a través de los alimentos, como dijimos, el agua y todo eso, los quistes, ¿no? Ingresa a nuestro organismo, en nuestro intestino, prácticamente este quiste em, se rompe y da origen a las vacuolas, ¿no? Estas vacuolas, por un lado, pueden dar origen a los prequistes, diría, por un lado pueden dar origen a la forma ameboidea y por otro lado a la forma multivacuolar, ¿ya? De la forma ameboidea va a dar origen a los prequistes y de los prequistes a los quistes de pared gruesa, que son los que prácticamente se liberan a través de las heces y son los que ingresan a nuestro organismo causándonos la infección, ¿no? Intestinal. Bueno, eso sería. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar también del blastocystis hominis, ¿no? Conocido como blastocistosis, ¿ya? Por lo general, estos parásitos siempre se ubican, ¿no? En el intestino delgado. Este se va a ubicar en el intestino, en el ilion y en el colon, ¿no? Clínicamente tiene una clínica, se puede presentar de forma aguda o puede presentar complicaciones. En su forma aguda va a dar origen a una disentería con colitis ulcerosa y a una eosinofilia periférica en un 40% de los casos. Las complicaciones que puede producir es una perforación intestinal, deshidratación, desequilibrio electrolítico o metabólico y diarrea persistente. El, el siglo biológico es prácticamente igual al del Sarcocistis hominis, ¿no? El quiste de pared gruesa prácticamente ingresa a nuestro organismo a través de los alimentos contaminados o agua contaminada dentro de nuestro organismo. Prácticamente se rompe y da origen a las vacuolas. Estas vacuolas, por un lado, ¿no? Como dijimos, van a dar origen a la forma ameboidea y por otro lado a la
forma multivacular. De la forma multivacular va a dar origen a los prequistes, de los prequistes a los esquizogonios y de los esquizogonios a los quistes de pared delgada, que son los que se van a mantener prácticamente dentro de nuestro intestino. No van a ser eliminados hacia el exterior, ¿no? Los de pared gruesa son los que son eliminados a través de las heces. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de los helmintos. Los helmintos, como dijimos anteriormente, se los clasifica en dos grupos, ¿no ves? Tenemos los nematelmintos, por un lado, o gusanos redondos, y por otro lado, a los platelmintos o céstodos, que son los gusanos planos. Siguiente, por favor. Bueno, la forma de transmisión de estos nematelmintos son, ¿no? Como dijimos anteriormente, por el fecalismo, por la defecación, ¿no? En el suelo, en, a orillas del río, ¿no? También a través de los animales. Los animales también, ¿no? Defecan, ¿no? En las áreas verdes y uno anda caminando por ahí. A veces se saca los zapatos o los niños mismos, ¿no? Están jugando en el suelo. Entonces es un modo también de transmisión. O también por la ingesta de carne, de alimentos, de animales que han sido infectados. Uno come carne no bien cocida, entonces es una vía de transmisión también. Los artrópodos también es otra vía de transmisión. Y la ingesta de vegetales contaminados. Esto ya lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Es la forma de transmisión. Siguiente, por favor. Bueno, entre las características generales de los nematelmintos o gusanos redondos, hay que considerar que estos son organismos pluricelulares, ¿no? Por lo general, estos tienen una parte anterior, ¿no? Tienen su boca, donde tienen sus ganchos o sus dientes, ¿no? Y en su parte trasera, los machos tienen sus espículas que les sirven para la copulación, ¿no? Estos tienen un sistema digestivo muy desarrollado, también tienen su propio sistema nervioso, tienen su musculatura y hay que considerar que estos tienen en la parte anterior sus dientes o sus ganchitos que son para adherirse, ¿no? Al tejido, a la mucosa del intestino. Siguiente, por favor. Bueno, se considera que hay más de 1 billón de personas que están infectados, ¿no? Con este tipo de parásitos. Hay 3 parásitos frecuentes que los conoce como el trío oriental o la Santa Trinidad, donde está el Ascaris lumbricoides, la Trichuris trichura y las uncinarias. Ahora vamos a hablar de la Trichuris trichura. Bueno, este parásito actúa más como un comensal, ¿no? Grandes cantidades de este parásito en nuestro intestino van a causar, ¿no? Síntomas graves, ¿ya? Los síndromes clínicos que puede dar este parásito son, ¿no? Por un lado, una disentería, por otro lado, una colitis. Una disentería caracterizado por deposiciones con moco, flema, sangre. Además, el paciente puede tener tenesmo. Además, puede haber una intususcepción y prolapso rectal. En el síndrome de colitis va a haber, ¿no? Dolor, diarrea, desnutrición, retraso en el crecimiento y anomalías cognitivas. Además, va a haber
Esto se puede complicar con una obstrucción o una perforación del colon. El paciente, pues, bueno, con trichura, además de tener una infección significativa, de tener una diarrea crónica, también va a tener un hipocromatismo digital. Siguiente, por favor. Hipocratismo, ¿no es? Hipocromatismo, dice el doctor. ¿Hipocromatismo? ¿Y qué es eso? Sí, hipocromatismo, dice el doctor. ¿Pero qué es el hipocromatismo? Primera vez que escucho. Ya, sigue, sigue, sigue. Bueno, de su ciclo biológico, bueno, la persona, ¿no? O sea, va a ingerir los huevos, ¿no? Del parásito. Este ingresa a nuestro organismo, la forma larvaria que se va a ubicar en el intestino delgado. Eh, hay no dos tipos, ¿no? El macho y la hembra, prácticamente, que van a copular en el intestino, bueno, en el ciego, ¿no? Que van a dar origen a los huevos que no son embrionados en las heces fecales. O sea, una vez que van a dar origen a los huevos, estos huevos van a ser eliminados, pero no van a ser, ¿cómo se diría? Todavía no son embrionarios, ¿ya? Estos huevos, una vez que ya son eliminados al suelo, eh, pueden sobrevivir mucho tiempo, ¿no? Y ahí recién, o sea, si el medio ambiente lo favorece, ¿no? Este se va a desarrollar, es ahí donde se van a desarrollar los embriones y se va a dar origen a la forma larvaria, que es la que nosotros vamos a prácticamente, em, o bueno, nos vamos a infectar. Siguiente, por favor. El Ascaris lumbricoides o ascariasis. Bueno, nos dice que después de las caries dentales es la enfermedad más prevalente en todo el mundo, ¿ya? Los síndromes clínicos que puede presentar son ascariasis biliar o pancreática. Eh, esta va a dar origen a la forma adulta, ¿no? Por lo general es porque, digamos, la persona va a presentar fiebre, o va a comer algo picante o va a recibir por algún motivo anestesia, va a hacer que este parásito se mueva. Entonces, nos puede causar, bueno, dependiendo del lugar donde este migre, nos va a causar por ejemplo, si va a la vesícula biliar, nos va a causar una colitis biliar, puede causar una colecistitis también, o una colangitis ascendente. También si va al páncreas, nos va a causar una pancreatitis, o si va al apéndice, una apendicitis. Ahora, a nivel del intestino, la forma adulta puede causar también obstrucción intestinal, ¿no? Formando sus ovillos. O también puede causar un intususcepción ileocecal. También puede causar una mala absorción, ¿no? De proteínas, lactosa y vitaminas. Por lo tanto, el paciente no va a ganar peso. Ahora, también puede causar, ¿no? Una neumonitis. Esto se va a ver entre 1 a 2 semanas después de que ya tengamos la infección, ¿no? Por el parásito. Eh, Esta se caracteriza por fiebre, eosinofilia significativa, hipersensibilidad, es decir, urticaria. Bueno, eh, el parásito es eliminado por las heces, ¿no? Contaminando así el suelo, ¿no? Esta se
es prácticamente se liberan los huevos. Estos huevos contienen a la forma larvaria, la cual ingresa a nuestro organismo eh, eh, a través de los alimentos contaminados y en el intestino, bueno, en el intestino se rompe el huevo y bueno, libera, ¿no? La forma larvaria. Como dijimos, estas pueden, dependiendo, ¿no? Pueden permanecer ahí, bueno, forma larvaria va, va a madurar y se va a convertir en una forma adulta, la cual va a permanecer mucho tiempo allí. Y estas pueden migrar a diferentes órganos, como dijimos, ¿no? Causándonos eh, los diferentes signos y síntomas. Y estos van a colocar huevos y estos huevos van a ser eliminados nuevamente por las heces, ¿no? Siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora de los an- anquilostomas, las uncinarias, ¿no? En todo caso, vamos a hablar de la ancilostoma duodenal y del necador americano. Estos están considerados como nematodos hematófagos, ¿no? Dice que por cada uncinaria em, se pierden 0,30 ml al día o sea, consumen esa cantidad de sangre, ¿no? Clínicamente va a presentar el paciente una dermatitis vesiculopapular, va a presentar una adenomegalia, adenomegalias contiguas, es decir, prurito de la tierra, neumonitis, tos, sibilancias, infiltrados intersticiales, eosinofilia. El paciente va a tener también síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, flatulencias, diarreas, estreñimientos. También va a presentar lesiones pruriginosas en el punto de ingreso del, del parásito, que sería el pie, ¿no? En este caso. Eh, entre las complicaciones que se pueden producir es, ¿no? Una pérdida de sangre prácticamente, una desnutrición, anemia ferropénica y una pérdida de proteínas plasmáticas. Siguiente, por favor. Bueno, en todo caso, la larva ingresa a nuestro organismo a través de la piel, ¿no? Por andar descalzos, ingresa a través del pie. Ingresa a nuestro organismo. Aquí se forma, bueno, se desarrolla en su forma adulta y bueno, dan origen a los huevos. Estos huevos prácticamente son eliminados con las heces que contienen al parásito. Estos huevos permanecen, ¿no? Bueno, estos huevos dan origen a la forma larvaria en el suelo. Y después estas ingresan, ¿no? A nuestro organismo a través de la piel. Hay que considerar que las formas adultas, bueno, en nuestro organismo, estas pueden migrar, ¿no? Hacia otras partes de nuestro organismo, por ejemplo, pueden ir al corazón, al pulmón, a través de la sangre, ¿no? Y causar ahí la signo y sintomatología que habíamos mencionado, ¿no? Como la neumonitis, ¿no? Y la neumonitis. Siguiente. El enterobius vermicularis, oxyuriasis o enterobiasis, ¿no? Bueno, nos dice que en esta parasitosis el ser humano es el único huésped, ¿ya? Donde las hembras pueden
medir, ¿no? Son de 1 centímetro y pueden incluso poner hasta 15.000 huevos y después morir. Clínicamente, en- por un lado, no puede haber síntomas y por otro lado, sí, ¿no? En caso de que el paciente presente síntomas, va a tener un prurito perianal por la noche, invasión genital, esta puede causar una salpingitis, una uretritis, una vaginitis, una peritonitis pélvica, ¿no? En caso de que migre a ese lado, ¿no? Bueno, también puede haber una reacción alérgica, unas infecciones secundarias y síntomas gastrointestinales, como son los conocidos ya, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Siguiente, por favor. Bueno, el huevo embrionario, como decía, no es ingerido por nosotros, ingresa a nuestro organismo. Esta forma larvaria se ubica en el intestino delgado y la forma adulta en el ciego, ¿no? Hay prácticamente el macho y la hembra copulan y, ¿no? y dan origen a lo que son los huevos, ¿no? Eh, por lo general, la hembra nos dice que como contienen los huevos, por la noche sale, ¿no? Por la noche sale y o sea, deposita los huevos en la región perianal y después esta muere. Estos huevos prácticamente ¿no? Prácticamente se pueden quedar pegadas en la ropa, en las sábanas, y así de ahí, de ese modo, y eh, nos podemos volver a infectar, ¿no? Siguiente, por favor. Estrongiloides estercorales o estrongiloidiasis. Bueno, también puede haber síntoma o no puede haber síntoma. En este caso, si hay síntoma, lo clásico, ¿no? El dolor abdominal. El dolor abdominal puede estar acá localizado, una diarrea o puede haber estreñimiento. En todo caso, aquí hay un síndrome de mala absorción, hay esteatorrea, poca ganancia de peso también, prurito anal. Puede haber, en este caso, puede haber migración debajo de la piel, lo que se conoce como larva currens o larva migra. Ya, aquí podemos ver en la imagen esa parte de la migración. También puede haber una afectación pulmonar, causando una tos seca, sibilancias, taquipneas, hemóptisis, a lo que se conoce como el síndrome de Lofer. Entre sus complicaciones puede causar una sepsis por sobreinfección de Enterobacter en pacientes inmunocomprometidos sobre todo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, no, la larva ingresa a nuestro organismo a través del, de la piel, ¿no? A través de la piel. Eh, Esta ingresa a nuestro organismo, por lo general, la hembra, elimina los huevos y elimina los huevos. Estos huevos van a desarrollarse, van a romper y van a dar origen a las larvas, a las formas larvarias, ¿no? A la forma larvaria infectante.
Esta forma larvaria infectante es la que prácticamente ingresa a nuestra piel, ingresa a través de nuestra piel a nuestro organismo, causándonos lo que sería, o sea, dando origen a lo que sería la, la clásica imagen, o la clásica, sí, imagen sería la larva migrans, que es prácticamente se encuentra debajo de la piel, ¿no? Siguiente, por favor. Características generales de los platelmintos o gusanos redondos. Este es otro tipo, ¿no?, de parásitos. Estos son organismos pluricelulares. Esos también se caracterizan porque tienen Estas son las tenias, perdona. estos son los platelmintos, doctor. Los planos. Sí, los planos, gusanos planos. ¿Por qué dice redondo ahí? Perdón, me he equivocado. Planos son los planos. Ya, Sí, no, son los redondos. Estos ya. tienen su, ¿no?, su rostelo gancho para fijarse a la pared del intestino. Y estas se dividen en proglótides, tienen segmentos, ¿no?, donde contienen al huevo y prácticamente tienen su órgano de reproducción y contienen al huevo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entre estos parásitos tenemos a la teniasis, a la tenia solium y la tenia saginata, donde el hombre es el huésped definitivo de este parásito. Prácticamente uno se infecta al consumir, ¿no?, la carne porcina o la carne de vacuno que esté mal cocida. Puede haber sintomatología o no. En todo caso, si hay sintomatología, la persona, bueno, el paciente tiene, ¿no?, una sensación de cuerpo extraño en la región anal, tiene un prurito anal. Esto es por la eliminación de las proglótides. Tiene dolor abdominal también, los retortijones, meteorismo y convulsiones en caso de que el paciente ya presente una neurocisticercosis por tenia sol, ¿no? Estos parásitos son de gran tamaño, ¿no? Son hasta de 5 metros la tenia solium y puede tener hasta 1000 proglótides, y la tenia saginata hasta 10 metros y tener 2000 proglótides. Siguiente, por favor. Bueno, la tenia solium. Este parásito prácticamente uno lo adquiere por el consumo, ¿no?, de carne de cerdo que contiene el cisticerco. La carne esté mal cocida y encima que tenga el cisticerco, ingresa a nuestro organismo y es donde se rompe prácticamente el cisticerco, mm, liberando, ¿no?, eh, a la tenia en nuestro intestino, madura y, bueno, si se desarrolla y se forma la forma adulta, ¿no? Eh, estas, estas, como tienen segmentos, eh, ¿no?, las que se llaman proglótides, contienen a los huevos. Estos huevos son liberados, ¿no? Bueno, se rompen las proglótides, como tiene versión, se rompen y son liberados. Estos huevos salen de estas proglótides prácticamente y es donde, como son liberados a través de las heces, el cerdo es prácticamente el que puede, ¿no?, a través de la basura y otras, puede consumir a estos huevos y dentro de
dentro del cerdo, ¿no? Eh, se, fom- se dentro de sus músculos del cerdo se va a formar lo que sería, ¿no? La forma larvaria del cisticerco, ¿no? Y en las personas, o sea, nosotros, por lo general, si nos infectamos con este huevo, eh, vamos a dar origen, o bueno, nos va a causar a nosotros lo que dijimos, ¿no? La cisticercosis. Eh, que que si se va a localizar en el cerebro, nos va a dar origen a la neurocisticercosis. Es raro que o sea, que en nosotros llegue hasta desarrollarse a un cisticercos, ¿no? Por lo general a los cerdos afecta. Siguiente, por favor. Pero dime, ¿por qué se desarrolla el humano la teniasis y por qué desarrolla el humano la cisticercosis? ¿Cuando come qué? Es cuando come por ejemplo, en la teniasis es cuando en nuestro organismo está la forma larvaria del parásito. A ver, la pregunta, ¿cuándo se desarrolla la teniasis? ¿Cuando el humano come qué? Cuando el humano come los quistes, o sea, los quistes que contienen las larvas del cisticerco. O sea, cuando el humano se come los cisticercos en la carne del chancho, ¿sí? Sí, Ya. ¿Y cuándo se desarrolla cisticercosis? la cisticercosis es cuando prácticamente la, mm, la larva, la larva migra hacia nuestros tejidos, músculos, cerebro. Sí, pero cuando el hombre se come qué? Cuando el hombre se come la larva, sería, doctora. Los huevos. Tú has dicho que los proglótides están llenas de huevos Sí, que sí, creo que salen sí. por las Tiene razón. heces, caen al pasto, a las frutillas, a las lechugas, y ahí están los huevos de las tenias. Cuando el Sí, chanchito se come estos pastos, le da cisticercosis. Cuando el humano se come estos pastos, le da cisticercosis. Y cuando el humano se come al chanchito, ahí le da la teniasis. O sea que si claro. alguna vez tienen tenia solium, es que se comieron una carne con cisticercos. Y si les da cisticercosis, es que se comieron los huevos del suelo. ¿Hecho? Ya. Ya, sigue. En la tenia saginata es el mismo ciclo, ¿no? Es el mismo ciclo, solo en este caso es por el consumo de la carne de vaca, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de la immunolepsis nana o diminuta. Esta, por lo general, ¿no? La immunolepsis nana mide entre 2 a 4 centímetros o diminuta de 40 a 60 centímetros. Bueno, en este caso también el huésped definitivo es el roedor y el ser humano solamente sería huésped intermediario. ¿Ya? Eh, Clínicamente puede haber por un lado una infestación o también puede haber una infección masiva, ¿no? El paciente puede presentar diarreas, dolor abdominal o meteoritis. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso, bueno, nosotros nos infectamos cuando o sea, comemos, ¿no? Los cisticercos que se encontraban perdón, en los roedores.
O Bueno, sea, nosotros no nos comemos los roedores, evidentemente, pero sí mm, podemos comer alimentos contaminados con las heces o la orina de estos roedores. Y ahí va a estar ¿qué se llama? El cisticerquito, ¿ya? sí, Ya. ¿ya? Bueno, bueno, ingresa a nuestro organismo, bueno, se desarrolla de forma larvaria, de forma adulta. em, la forma adulta libera, ¿no? Bueno, que contiene, bueno, en sus probiotides contiene los huevitos y nosotros a través de las heces son eliminados estos huevos, ¿no? Estos huevos prácticamente son, nos dice, ingeridos por los artrópodos, que son el hospedero intermediario, ¿no? Los, eh, los oncocer, perdón, estos oncocercos eclosio- eclosionan, eclosionan y penetran en la pared del intestino del, del artrópodo, ¿ya? Y estos artrópodos prácticamente son, bueno, los roedores se lo comen a los artrópodos, ¿no? Y como dijo la doctora, el parásito prácticamente es eliminado por la orina o por las heces de este roedor. Y nosotros, al consumir, como dijo, alimentos contaminados, agua contaminada con las heces de este ar- roedor, nos infectamos. Sigue. Bueno, el Echinococcus granulosus o hidatidosis. En este caso también el hombre es un huésped ocasional, ¿no? Dice que este parásito puede tener hasta un periodo de incubación hasta 50 años, ¿ya? Clínicamente puede haber según la forma del parásito, si tiene una en la forma quística y una forma alveolar. Bueno, en la forma quística, a nivel hepático, ¿no? Puede haber dolor, ¿no? Dolor, también puede haber síntomas digestivos, signos de infección o obstrucción con ictericia. A nivel pulmonar va a haber también dolor, tos, disnea, hemóptisis. También puede haber signos y síntomas sistémicos. Ahora, la forma alveolar del parásito eh, es generalmente por Echinococcus multiloculares, que es otro tipo de, no sé, otra forma larval. Siguiente. Como dijimos, nosotros solo somos huéspedes ocasionales de este parásito, ¿no? Los huéspedes definitivos son los perros, en todo caso, y los huéspedes intermediarios son ¿no? Las cabras, los cerdos, los corderos, ¿no? Em, nosotros nos infectamos cuando consumimos, ¿no? Alimentos que estén contaminados con los huevos de, de este parásito, ¿no? A través de las heces. Em, el parásito bueno, el huevo ingresa a nuestro organismo, ingresa a nuestro intestino, de nuestro intestino, este parásito prácticamente puede, como dijimos, invadir otros órganos, ¿no? Como ya habíamos mencionado, ¿no? Los pulmones, el corazón, hígado, vaso, incluso el cerebro pueden, pueden afectar, ¿no? Ahora, el dipilo, el dipilidium
caninum o dipilidiasis. Bueno, también el paciente puede presentar síntoma o no. En caso de que el paciente presente síntoma, va a haber dolor abdominal, prurito anal, diarrea o estreñimiento, pérdida del apetito o insomnio. Siguiente, por favor. El ciclo biológico. Bueno, también, nosotros, el, el parásito, ¿no? Ingresa a nuestro organismo a través de los alimentos que comemos, infectados. Por lo general, nos dice que la infección se adquiere por la ingesta de la pulga infectada, ¿ya? El parásito ingresa a nuestro organismo, se desarrolla su forma adulta, ¿no? Con sus proglótides y sus huevos, ¿no? Estas proglótides son eliminados por las heces, por nuestras heces, con los huevos. Estos huevos se rompen prácticamente, se rompen y liberan. em, Perdón, los huevos son ingeridos por la forma larvaria de la pulga. Em, en la pulga, estos oncósferas eclosionan, ¿ya? Y se forman, bueno, y se desarrollan, dando dando origen a la forma cisticercoide, ¿no? En la pulga adulta, ya cuando la pulga sea adulta, bueno, también, ¿no? Va, se va, em, también va a estar presente la forma adulta de este parásito que sería el cisticercoide, ¿no? Esta pulga, ¿no? Adulta dice que alberga, ¿no? Al cisticercoide que es infectante. Y el hospedero se infecta al ingerir la pulga que contiene el cisticerco. Por lo general también los animales pueden transmitir estas pulgas, ¿no? Infectadas al ser humano. Siguiente. El Diplobotrium latum dif- o difolobotriasis. Bueno, el huésped definitivo de este parásito es, ¿no? El hombre y los animales. Bueno, si presenta síntomas el paciente, va a tener un dolor difuso, diarrea, estreñimiento, anemia perniciosa por la deficiencia de la vitamina B2. Sigue. Bueno, nosotros nos infectamos con el parásito al consumir, ¿no? Lo que es la carne, o bueno, el pescado crudo o mal cocido, ¿no? Que ingresa a nuestro organismo y se desarrolla su forma adulta. em, También, ¿no? Presenta proglótides, contienen a los huevos. Estos huevos son eliminados con las heces y por lo general dice los huevos son eliminados sin embrionar, pero que en el agua estos se embrionan y son ingeridos por los crustáceos. Dentro de esos crustáceos se va prácticamente el coracilio eclosiona, ¿no? Estos crustáceos, contienen a la forma larvaria del parásito. Estos prácticamente son eh, consumidos por los pescados chiquitos de río y que contienen al parásito en su forma larvaria, y estos a su vez, ¿no? Son también consumidos por los pescados más grandes, ¿no? Y así estos
tienen, ¿no?, la forma larvaria del parásito. Y nosotros, como dijimos, nos contaminamos, nos infectamos, perdón, cuando consumimos esa carne mal cocida o cruda. Siguiente. Bien. Para el diagnóstico podemos usar, bueno, podemos eh, pedir, ¿no?, un coproparasitológico simple o coproparasitológico serial. Las muestras pueden ser, ¿no?, si es sólida, ¿no? Dice mínimo el tamaño de una pepa de una nuez, y si es líquida, la cantidad de 5 cc, ¿no? Siguiente, por favor. Otro método de diagnóstico es el test de Graham. Este test es específicamente para los psoriasis, ¿no? Es como, prácticamente ah, es como un bajalenguas, ¿no? Pero más chico, que contiene una cinta. Esta cintita, bueno, se despega, ¿no? Y lo haces pasar por la región anal. Esta región anal no tiene que, o sea, lo tenemos que hacer en la mañana, ¿no? No haber limpiado la región anal ni haber colocado nada de nada, ¿no? Y se coloca en la región anal, o sea, prácticamente es como que haces un barrido, algo así. Y es muy específica, ¿no?, esta muestra para los psoriasis. Esta prueba solo se hace en esa parasitosis. Siguiente, por favor. El aspirado de líquido duodenal es también específica para la yardiasis, ¿no?, para ver quistes y los trofozoides. Siguiente, por favor. Otra de las pruebas es el test de ELISA, que también es específico para amebas, para yardias y los criptosporidium, también para la tenia sol, en caso de cisticercosis. Siguiente. La prueba de PCR también es específica para amebas y para difolobotrias. Siguiente. Bueno, entre los parásitos que producen complicaciones tenemos, ¿no?, a la amebiasis. Produce complicaciones intestinales, como dijimos, la disentería, una colitis amebiana fulminante, necrosante, y podemos ver en las imágenes que esas pueden evolucionar, ¿no?, a ser una gangrena o causar hemorragia o incluso una perforación. Bueno, otra de las complicaciones extra intestinales son las amebiasis, diré el absceso amebiano cerebral, el absceso amebiano hepático y el absceso amebiano pulmonar. Siguiente. Entre las parasitosis, también otra de los parásitos que presenta alguna complicación es las ascariasis, ¿no? Entre sus complicaciones intestinales están como dijimos, ¿no?, las colecistitis, puede causar también hemorragias o obstrucciones intestinales. Ahora, entre sus complicaciones extraintestinales están el síndrome de Loeffler, que es una neumonitis, también las bronquitis asmatiformes y las bronquitis catarrales. Siguiente, por favor. También tenemos la trichuriasis, ¿no?, que puede causar una disentería, una desnutrición, un prolapso rectal y una anemia. Siguiente. Los criptosporidios, estos pueden causar complicaciones extraintestinales como hepatitis, colecistitis o artritis reactivas. Siguiente. Bien. El tratamiento de los protozoos. Bueno, para el tratamiento de los protozoos tenemos 5 fármacos, ¿no? El metronidazol, el tinidazol, el secnidazol y las tetraciclinas,
que se usan en la Balantium Coli. Bien. Para la mediasis vamos a usar el metronidazol en dosis de 30 a 50 miligramos kilogramo día por 10 días, cada 8 horas por vía oral. Vamos a usar también el tinidazol en dosis de 50 a 75 miligramos kilogramo día por 2 a 3 días. Estos tienen que ser consecutivos, cada 24 horas, ¿no? Por vía oral. El fenidazol también a una dosis de 30 miligramos kilogramo día cada 12 horas por 5 a 7 días vía oral. Ahora, en la yardiasis vamos a usar también metronidazol, pero a una dosis de 15 a 30 miligramos kilogramo día. Esto va a ser por 10 días cada 8 horas. También vamos a usar el tinidazol en dosis de 30 a 50 miligramos kilogramo día por 3 días consecutivos cada 24 horas. También en la yardiasis se puede usar el tecnidazol. En mayores de 2 años, la dosis va a ser de 500 miligramos, una dosis única por vía oral. En blastocistitis hominis vamos a usar el metronidazol de 50 miligramos kilogramo día por 10 días cada 8 horas. En el Cryptosporidium parvum, por lo general no se usa ningún medicamento. Lo único que vamos a hacer es tomar medidas de soporte, ¿no? Reposición hídrica y electrolitos. En el Balantium Coli vamos a usar tetraciclina. La dosis va a ser de 10 miligramos kilogramo cada 6 horas por 10 días. Esto va a ser en menores de 8 años. Ahora, la dosis entre 25 y 50 miligramos kilogramo día cada 6 horas por 10 días. Esto va a ser en mayores de 8 años. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento de los nematodos. Para tratar la Trichuris trichura vamos a usar mebendazol. Vamos a usar en una dosis de 100 miligramos por 3 días, cada 12 horas. O podemos usar también albendazol en menores de 2 años, de 10 a 15 miligramos kilogramo día, cada 12 horas. Y en los niños mayores de 2 años vamos a usar 400 miligramos cada 12 horas por 3 días consecutivos, ¿no? También podemos usar tiabendazol en una dosis de 25 miligramos kilogramo día por 2 días, aunque dice, menos actividad que el mebendazol. También podemos usar la ivermectina de 0,2 miligramos kilogramo, dosis única. Ahora, para el Ascaris lumbricoides, también vamos a usar mebendazol. El mebendazol en la misma dosis va a ser, ¿no? A ver, dime una cosita, a ver, no te enredes con eso. ¿Qué medicamentos puedes usar para los gusanos redondos? Mebendazol, doctor. ¿Qué más? El mebendazol, el albendazol. ¿Qué más? La pirantelina. Ya, ¿qué más? No es pirantelina, es pamoato de pirantel. ¿Qué más? Bueno. También la piperacina. Ya. Y el tiabendazol. Ya. O sea, yo me voy a que todos los gusanos redondos pueden ser tratados con cualquiera de estos medicamentos. Y el medicamento, podríamos decir, más fácil, bonito y barato es el Mebendazol. El mebendazol. ¿Ya? Entonces, cualquier gusano redondo, para eso ustedes tienen que saber cuál es gusano redondo. Entonces, para los gusanos redondos, lo que ustedes tienen que hacer Mebendazol. Ay, perdón, esto no ve. Lo que ustedes tienen que hacer es utilizar cualquiera de estos, ¿ya? Y lo más útil, como les digo, es el mebendazol. Para eso tienen que saber cuáles son los gusanos redondos, igual que tienen que saber cuáles son los protozoos para saber qué medicamentos les voy a dar, porque todos los protozoos se tratan con lo mismo, ¿no ve? El metronidazol y el secnidazol. Y los gusanos redonditos que está mencionando ahora su compañero, que ya saben lo que están anotaditos ahí a la izquierda, todos son gusanos redondos y esos van a recibir los mismos medicamentos
todos, ¿ya? Por eso quiero que sepan bien a qué grupo de familia pertenece cada gusano. Sigue. Bueno, el siguiente son los platelmintos. eh, para la tenia solium, la tenia saginata, la Hypnolepsis nana, el Echinococcus granuloso, el Dipydidium caninum, el Dipiliobotrium latum. Para todos esos parásitos vamos a usar la niclosamida, el praziquantel y el albendazol. Hay que considerar que el albendazol lo vamos a usar en la tenia solium solo cuando hay neurocisticercosis, ¿no? En dosis de 15 miligramos kilogramo día cada 8 horas por 12 a 28 días. El praziquantel lo vamos a usar también en dosis de 5 a 10 miligramos kilogramo dosis única vía oral, pero si también se usan, ¿no? Para la neurocisticercosis en dosis de 50 miligramos kilogramo día cada 8 horas por 15 días. Eh, Luego la dosis de praziquantel para Emilolepis nana y para Dipilidium canon son las mismas dosis, ¿no? De 20 a 25 miligramos kilogramo dosis 1. Y la niclosamida es la misma dosis en todos los parásitos, ¿no? De 40 miligramos kilogramo día, dosis única vía oral. ¿Sí? Bueno, la forma de prevención, como ya hemos hablado tanto, ¿no? Sería lavarnos las manos antes de comer, ¿no? Ponerse los zapatos, eso para evitar, ¿no? Los parásitos que ingresan por la piel. Lavar siempre, ¿no? Las frutas, las verduras y limpiar, ¿no? Limpiar los baños, la letrina, los sanitarios y tomar agua que sea tratada y tapar bien la basura, ¿no? Son medidas que ya sabemos que podemos prevenir, ¿no? La parasitosis con estas medidas. Siguiente. Ya eso sería todo. Gracias. A ver, pregunta. ¿Qué es el síndrome de Loeffler? El síndrome de Loeffler Ujú. se caracteriza por signos y síntomas. ¿Qué es? No digo que por qué se caracteriza. ¿Qué es el síndrome de Loeffler? Sí, eso sí. ¿Mm? ¿Qué es? Bueno, Doc decía que era una afectación pulmonar que se caracterizaba por tos seca, sibilancias, Ya, el síndrome de taquimia, Loeffler es eso. Es una hemorra, afectación pulmonar, ¿no ve? sí. ¿Provocada por qué? Es por la migración del parásito hacia los pulmones prácticamente. Ya. Entonces, el síndrome de Loeffler es el conjunto de signos y síntomas que son provocados por el paso de los pulmones, ¿no ve? En donde va a cumplir parte de su ciclo vital. Y esto va a ocasionar los síntomas que tú estás diciendo, tos, dificultad respiratoria, sibilancias, etcétera, etcétera. Y en el hemograma una gran eosinofilia. Entonces, eso es el síndrome de Loeffler. ¿Cuáles parásitos producen este síndrome? El parásito que producía la doctora el estrongiloides, doctora. ¿Qué más? Después estaba ¿cómo se llama este? ¿Quién más?
Ay, no. A ver, chicos, ¿quién más? ¿Qué otro parásito produce ese síndrome? El Ascaris ¿Qué otro indicado, parásito? doctora. Caris. El ascaris, el estrongiloides y las... Tiene. ¿Uncinaria? Eso. O sea, sería el Necator americano y el Sí. Ankylostoma duodenale, ¿no ve? Esos bichitos son los que producen ese síndrome. ¿Por qué? Porque en su ciclo vital pasan por los pulmones, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los que entran por la piel? A ver, chicos, ¿cuáles La son los que entran por uncinaria. la piel? La uncinaria, ¿quién más? Bueno, las uncinarias, ¿quién más? Eso, las uncinarias y los estrongiloides, ¿ya? Bien, ¿y el ascaris por dónde entra? A ver, chicos, por la boca, ahí está. Entonces, el ascaris entra por la boca, o sea, por algo cochino que nos comimos con ascaris y ahí va a ser su recorrido. Cuando el parásito entra por la boca o entra por la piel, ¿ya? Cuando llega el ascaris, por ejemplo, al intestino, va a penetrar el gusanito chiquitito, microscópico, va a penetrar la pared hacia la circulación sanguínea. Y de ahí va a dar vueltas, va a terminar en el corazón derecho y el corazón derecho va a ir a parar al pulmón, ¿no ve? Las estrongiloides y las uncinarias penetran por la piel y penetran hasta que alcanzan un vaso linfático o una vena. Y por ahí igual, viajan por la vena, llegan al corazón derecho y se meten al pulmón. Entonces ahí el gusanito en el pulmón, donde le gusta estar por la cantidad de aire que recibe, sufre crecimiento, sufre unas mudas, se hace grandote y llega el momento que tiene que salir porque está muy grande. Entonces, en este momento que está en el pulmón te va a causar todo un síndrome de una neumonitis eh, por, la, eh, por el paso del parásito. Aquí, por ejemplo, si le hacen una eosinofilia en sangre, va a estar bien elevado. ¿Por qué? Porque todos los parásitos que penetran a los tejidos causan una gran eosinofilia. Entonces, una vez que están ahí en el pulmón y están grandotes, gorditos, rozagantes, empiezan a migrar hacia arriba. Y una vez que llegan a la garganta, al provocar tos, la persona o lo bota hacia afuera, lo escupe, vomita o lo que sea, o se lo traga. Y una vez que se lo traga, el gusanito va al intestino y ahí sí empieza a crecer, a multiplicarse, a poner huevos. ¿No ve que los ascaris se eliminan por la nariz, se eliminan por la boca? ¿No ve? Los pacientes que tienen este parásito. Entonces, cuando uno no lo elimina por ahí, pues se lo traga y adentro otra vuelta. Entonces, ahí se produce ya el crecimiento del parásito y la multiplicación de este, bueno, habitualmente. Ahora, díganme, ¿cuáles son los parásitos que te pueden causar disentería? O sea, ese es con sangre. ¿Cuáles te causan eso? Las Toma Amebas. ¿Qué más? y la giardia. La yardia no te causa diarrea, la yardia no te causa disentería, te causa otro tipo de deposiciones. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero disentería, las amebas. ¿Quién más? ¿Quién más? La trichuris puede causar disentería. ¿Por qué? Porque no ve que se fija al colon, lo muerde al colon, se fija y ahí están los gusanos. Después que además la trichura también puede causar prolapso, ¿no ve? Entonces cuando causa prolapso por la gran intensidad de los pujos y tenesmo, al salir el intestino por el recto, a veces se ven los gusanos ahí pegados en la mucosa intestinal. ¿Qué otro gusanito les puede causar disentería? Empieza con S. El estómago. Eso, los estrongiloides también pueden provocar disentería. O sea, todos estos bichos pueden provocar disentería o no. O sea, no es que sí o sí van a provocar, pero pueden provocar disentería. Entonces, las amebas, los estrongiloides, las trichuris, por ejemplo, incluso los anquilostomas duodenal pueden provocar disentería. Ya. Ahora, les dije, ¿no ve? Que las yardias
son los que producen un tipo de deposición, la más típica que podríamos decir, incluso más que la ameba, porque la giardia les va a producir un síndrome de mala absorción. O decir, la giardia tapiza la superficie del intestino a nivel del duodeno como si fueran ladrillitos de una pared, entonces no deja que haya absorción. Se produce una mala absorción, todo pasa de largo, no queda nada en el cuerpo del paciente, porque saben ustedes que la mayor parte de la absorción se realiza en el duodeno y en el yeyuno. Entonces pasa como por un tubo. Y al pasar esto, las heces de un paciente con giardiasis van a ser abundantes porque no se absorbió el nutriente. Van a ser súper hediondas porque está yendo con proteínas, con grasas, con todo. Va a ser, que se llama grasosa, o sea, esteatorreica, porque no hubo absorción de las grasas. Y va a ser lientérica, es decir, los alimentos salen enteros. Hay arroces, arvejas, zanahorias, lo que normalmente no debería verse, ¿no ve? Entonces, esas son las características de las heces de la giardia. Por ejemplo, ustedes le preguntan a la mamá, ¿y cómo es la caca de su guagüita? La mamá dice, uy, son súper hediondas, son grasosas, tienen pedacitos de comida. Listo, probablemente sea una giardia. ¿Ya? Son las más características, ¿listo? Ahora, otra cosita, a ver, dime, Herminia, tengo un paciente con oxiuro. ¿Cómo es el tratamiento? En la oscuridad. Ya, en la oxuriasis sería con mebendazol, doctora. Como Ya, dijimos, está bien, mebendazol, punto, ya. ¿Pero solamente al paciente? no a toda la familia, doctora. Cuando ustedes tengan un paciente con oxiuros, por favor denle a toda la familia, porque si no, igualito va a estar con oxiuros de aquí a un mes, otra vuelta el mismo paciente. ¿Por qué? Porque se puede quedar en la tierra, en el polvo. Como sale en la noche la gusana a poner sus huevitos, pues quedan a nivel perianal, caen a la cama y al sacudir las sábanas uno los hace volar y aterrizan por todos lados. Y cada vez que haya una corriente de aire, un vientecito, vuelan los huevos. Y todas las personas que entran a esa habitación son potenciales huéspedes de este parásito. ¿Ya? Entonces siempre le van a hacer tratamiento de que se llama con mebendazol y a la semana lo van a repetir. ¿Listo? Ya. En toda la familia. Si hay 30 en la familia, hasta los 30. ¿Alguna duda, alguna cosa que quieran acotar? ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno, listo chicos, con eso terminan todos los temas durante estos 2 meses. Solamente les pido que estudien para el examen, ¿ya? El examen va a ser el día martes a las 12 del día, probablemente en el aula magna de la Facultad de Medicina, al frente de la coordinación de internado, no en el aula nueva, sino en el antiguo edificio. ¿Listo? Van a llevar transportador, van a llevar su pollito, porque van a hacer ejercicios con eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces eso es todo. Buenas noches y nos vemos el lunes. Buenas noches, doctora. Buenas noches.